Ya casi. Listo, ya estamos totalmente en vivos. Divulgadores, sean bienvenidos a una charla más por parte de sus amigos de Cygnus Science. El día de hoy tenemos una charla bastante especial en la cual abordaremos el tema de ciencia versus arte. Nos acompaña una invitada muy especial, artista, científica y próxima ingeniera, Anairam. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de aquí estar con ustedes, poderles compartir un poquito de estos dos mundos y espero les guste muchísimo la presentación, todo lo que les estuve preparando, o por lo menos que les aporte un poquito a su brebaje cultural. Muchísimas gracias. Antes que nada, me gustaría presentar a Anairam formalmente. Ella es estudiante de Ingeniería Física por parte de la UAM. Ha tomado diferentes cursos, tanto de arte como de ciencia. Y pues bueno, su pasión es la astronomía, la divulgación y combinar estas dos disciplinas que parecieran ser polos opuestos, la ciencia y el arte, para tener un fin en especial. Así que, pues, sin más, Anairam, te cedo la palabra, te cedo la pantalla y vamos a comenzar. Ahí sí se está viendo la presentación. Es correcto, Anairam, yo sí la alcanzo a ver. Si quieres, la expandimos un poco para que se vea más en grande. No, todo. Ay. No te preocupes, si no, creo que ahí se ve bastante bien. Y pues nada, sí, empezamos, ¿vale? Te cedo ahora sí la palabra, Anairam. Mucho éxito. Bueno, ciencia y arte. Para muchos son dos gotas de agua, para otros son polos completamente opuestos. Pero, ¿qué es lo que realmente engloba esta relación? ¿Qué nos está llevando a pensar de un modo u otro? ¿Son realmente estas dos disciplinas tan distintas? Quisiera empezar con esta frase. Creo que una gran mayoría de nosotros hemos visto o por lo menos sabemos de la serie Cosmos, escrita y presentada por Carl Sagan. Y si no, bueno, no se preocupen. Cosmos es una serie de documental de divulgación científica que tuvo su primera emisión en 1980. Como les comento, era presentada por Carl Sagan, este hombre que está aquí. Fue un científico muy famoso y reconocido por sus trabajos como astrofísico, fue escritor y divulgador científico. Y precisamente una de sus frases más célebres es esta: la imaginación a menudo nos lleva a mundos que nunca fueron, pero sin ella no vamos a ninguna parte. Imaginación. Es interesante que Carl Sagan hacía alusión a esta parte tan presente y a la vez tan olvidada que vive en cada persona. Hablamos mucho de la imaginación en los niños, pues es precisamente la infancia cuando más se destaca esta cualidad. Pero sin embargo, los niños no son los únicos a los que se les reconoce por tener una gran imaginación. Por ejemplo, en cuanto a profesiones, sabemos que los artistas también son reconocidos por ello. Cuando mencionamos una gran imaginación, lo primero que se nos viene a la mente es un artista. Veamos algunas de sus características. Sabemos que son muy imaginativos. Su imaginación los lleva a relacionar aspectos reales con ficticios y es tan amplia que los lleva a ser personas sumamente creativas. Forman contenido innovador con tal originalidad que es esto lo que cautiva a cualquier persona que los vea. Expresan de maneras ingeniosas su arte y buscan transmitir alguna idea. Generalmente son detallistas, algunos espontáneos, poseen una mente abierta a nuevos enfoques e idealmente no se dejan llevar fácilmente por prejuicios, pues su misma naturaleza creativa los impulsa a la diversidad de ideas, de sentimientos.
Pero, sin embargo, Carl Sagan, ante todo, era un científico. Y es claro que cuando enunció esta frase no se estaba refiriendo exclusivamente a estas personas artísticas. Él hablaba en un panorama más generalizado. Pero, ¿por qué no analizamos un poco su perspectiva, o como muchos lo verían, la otra cara de la moneda? ¿Cómo es el perfil de un científico? Bueno, esas personas se caracterizan entre muchos aspectos por ser ingeniosos, tratando de diversas maneras de resolver un problema. Son sumamente curiosos, pues siempre buscan poder explicar los fenómenos que los rodean, y es esta búsqueda constante lo que los hace tener una gran capacidad imaginativa para poder desarrollar diversas teorías o imaginar situaciones que antes no habían sido planteadas. Todo esto para respaldar o hallar alguna hipótesis que deriven en resultados certeros y tangibles. Generalmente son minuciosos en cada aspecto a realizar y además, como científicos, estos no deben de tener prejuicios ante conceptos e ideas diferentes. Tal vez nosotros nos identifiquemos más con uno u otro de estos dos perfiles, o conozcamos a personas que pueden ser descritas perfectamente por estos atributos. Pero sin importar que sea un artista nato o un científico apasionado, ambos gozan de una gran creatividad, imaginación, ingenio, una gran pasión por lo que hacen, sea inspiración y amor al arte o una necesidad de entender el mundo que los rodea y transmitir un conocimiento. Son minuciosos cuidando cada detalle, pues saben que a menudo son los que más contribuyen a la obra final, hablando en cualquiera de los dos campos. Tienden a ser perfeccionistas. Son pacientes porque saben que se aprende de la prueba y del error, así como la práctica hace al maestro. Perseverantes. Están conscientes que todo buen trabajo requiere tiempo. Y lo más importante, deben de tener una mente abierta. Tanto en el arte como en la ciencia, el ser receptivos a nuevas ideas y opiniones es de vital importancia, ya que esto genera un aprendizaje y por lo tanto más conocimiento. ¿Son entonces tan diferentes entre sí? La ciencia y el arte son impulsadas por un mismo estímulo, el asombro, mientras la ciencia es cautivada por la naturaleza, su forma, la manera en que ésta se comporta y sus fascinantes misterios que engloban la vida misma. El arte, por su parte, es expresión, manifestación de sentimientos, emociones, ideas y conceptos que conectan diversos mundos, pensamientos e ideologías. Podemos incluso abordar al arte desde una perspectiva más científica, analizando qué es exactamente lo que procesa nuestro cerebro al ver alguna manifestación del mismo. Estudios recientes en neuroestética nos hablan de la respuesta del cerebro. La neuroestética investiga la interacción entre la observación de un objeto artístico y los mecanismos como redes cerebrales que influyen en la respuesta emocional al mismo. Como menciona el doctor Carlos Portilla, vocal de la Sociedad Española de Neurología, la belleza es una manifestación de la alta organización de nuestro sistema neuronal y no existiría sin el concurso de nuestro cerebro. El doctor Portilla señala que al observar un cuadro, una escultura o escuchar una hermosa canción, se produce una respuesta sensorial y motora en nuestro cerebro, en donde también intervienen en el proceso el conocimiento y el significado, que estos, ya dependen de cada individuo, de su experiencia y su contexto cultural. También entran en juego la emoción y la valoración, sujetas al sistema de recompensa que involucra el placer. El estudio afirma además que son diversas las partes del cerebro que se interconectan cuando estamos viendo o escuchando arte. Y que además esto está relacionado con un aspecto de placer. Es decir, nuestro cerebro disfruta ante una pintura hermosa, al igual que ante un plato de deliciosa comida. Esto explica por qué nos gusta mucho el arte. Pero hablando en el sentido más allegado a las palabras ciencia y arte, tal cual las define la Real Academia Española, la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales, con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente.
mientras que el arte está definido como una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos y sonoros. Esto haciendo referencia claramente a las bellas artes. Pero si comparten tantos atributos entre sí, ¿qué los hace tan diferentes o por qué tenemos esta idea? Lo cierto es que el desarrollo que lleva a cabo cada una, la manera de expresarse al mundo o incluso malos estereotipos, nos llevan a pensar que éstas distan de parecer o que sus caminos no tienen nada que ver. Pero como vemos, un científico y un artista comparten muchos atributos. En ambas existe una gran pasión, imaginación, que desembocan en diversos ámbitos que van en pro de sus ideales y objetivos. Y aunque sus desarrollos generalmente suelen ser distintos, estas se complementan, pues ambas se basan en la observación y la interpretación de su entorno. Lo cierto es que la convergencia de estas dos no es precisamente una novedad. Para esto nos podemos ir muy atrás, en donde tiempos antiguos o incluso prácticamente desde los inicios de la humanidad se tenían evidencias de arte y de ciencia en las diversas comunidades o civilizaciones humanas. Por ejemplo, las dos imágenes que están viendo en pantalla son una evidencia de este hecho. La de la izquierda es arte rupestre, representando la caza de búfalos y fue encontrado en Argelia, en un parque nacional en el desierto del Sahara. Ahí generalmente se encuentran muchas obras de arte muy antiguas. Y a su derecha es lo que se cree una representación de un astrónomo maya en el Códice Madrid. Ambos datan de tiempos muy lejanos. Empecemos por el arte, el cual ha formado parte del ser humano desde siempre, como lo demostró la pintura rupestre más antigua encontrada hasta ahora en la isla indonesia de Celebes, datada en aproximadamente 45.500 años, según las dataciones por uranio que se le hicieron. Esta es la imagen que están viendo. Representa a un jabalí verrugoso de Celebes, con su cresta de pelos erguidos y dos verrugas faciales delante de los ojos, que lo identifican como un ejemplar adulto, un animal autóctono de esa isla. La escena está pintada con pigmento rojo ocre y consta de otras 73 figuras. La mayoría también son cerdos salvajes, bóvidos y algunas siluetas humanas. Esta figura tiene un valor muy especial por ser la representación pictórica más antigua de un animal conocida en el mundo, así como también es el arte figurativo más antiguo conocido por la arqueología. El arte forma parte esencial del ser humano. A lo largo de la historia podemos ver desarrollos del arte de diversas formas, ya sea en mármol, con hermosas esculturas como el David de Miguel Ángel, impresionante escultura de 5.17 metros de altura, donde destaca el nivel de detallismo en los músculos, las venas, las uñas. La piedra cobra vida. Un ideal de belleza masculina, símbolo del hombre en armonía con la naturaleza, que aún hoy en día nos deja estupefactos con sus 5.572 kilogramos de mármol blanco. Simplemente impresionante. O también con preciosas melodías, que son un deleite para cualquiera que se disponga a escucharlas, producto de grandes genios como Mozart, quien tenía la capacidad de improvisar sobre cualquier tema que se le pusiera sin siquiera practicar antes. O Beethoven, que compuso alrededor de 138 obras ordenadas, otras 205 sin número, y de hecho, algunas de estas obras, de las más importantes, fueron compuestas en la última década de su vida. Lo interesante era que en ese momento él ya estaba completamente sordo. Por otro lado, la ciencia también ha estado presente en la humanidad, como es evidente en las diversas civilizaciones. Y como una gran representativa sería la maya, quienes se destacaban por sus grandes conocimientos en astronomía y matemáticas. A ellos se les atribuye la invención del cero, poseían un sofisticado y preciso sistema de división del tiempo. E incluso ellos ya entre ellos tenían profesionales como cirujanos, parteros, herbolarios y hueseros. Una evidencia de esta ciencia que ya manejaba esta civilización está presente en su arquitectura, mucha de la cual estaba basada en eventos astronómicos
o los códices mayas, que estos eran jeroglíficos sobre distintas temáticas, que iban desde lo religioso, la agricultura o la astronomía. En la actualidad existen ejemplares de estos libros. Es el Código Dresde, el Código Madrid, el Código París, el Código Maya de México, y por ahí anda rondando uno llamado el Códice Praga, pero todavía no se está muy seguros, todavía hay muchos enigmas al respecto de este códice. Estos códices tenían dos clases de capítulos. Tenían almanaques de 260 días que trataban sobre la predicción del futuro, las llamadas tablas astronómicas. Y en estas tablas astronómicas, la más conocida era la del planeta Venus, que utilizaban, entre otras cosas, para pronosticar eclipses, y se encontraban en ellos conocimientos relacionados con el calendario y la astronomía. La ciencia y el arte han sido por siempre buenos compañeros del ser humano. Se requiere una gran creatividad para hacer avances científicos, y a menudo el arte es una manifestación del conocimiento científico. Una época especial en donde hubo un gran auge tanto de arte como de ciencia fue el Renacimiento. Tiempos llenos de una explosión artística y cultural. Fue un punto clave para cambios de mentalidad, donde se tenía especial énfasis en acceder al conocimiento a través de la razón. Se pasó de una ideología teocéntrica, donde Dios era el centro de todo, a una antropocéntrica, donde el hombre lo era. Y con ello se desarrolló un espíritu más crítico, pues se tenía la pretensión de conocer científicamente a la realidad. Fue un tiempo lleno de conocimiento, un movimiento iniciado por Europa Occidental en el siglo XV y que se fue expandiendo a todo el continente, que vino a proponer un nuevo mundo, contrastante al periodo de violencia e irracionalidad que se había manejado anteriormente. Este nuevo camino estaba caracterizado por descubrimientos como el de América, que los hizo ver que el mundo era mucho más grande de lo que se tenía pensado. Cambios de pensar, tratando de desentrañar las verdades del mundo, buscando el conocimiento con un espíritu más crítico, siendo menos crédulos. El individuo formaba parte central y se buscaba la manera de trascender. Así, el naturalismo en la época renacentista buscaba poner a la naturaleza como un primer principio de la realidad. Todos estos cambios originaron un desarrollo en universidades, ciudades, que eran donde más empezaban a destellar el arte y la ciencia. En estos tiempos podemos mencionar a varios personajes emblemáticos. Por ejemplo, Leonardo da Vinci. Tal vez algunos lo conozcan por sus obras más representativas como La Última Cena o la emblemática Gioconda, y sepan que fue un gran pintor, pero lo cierto es que fue mucho más que eso. Da Vinci era un polímata. La polimatía es el dominio de conocimientos sobre diversas áreas como la ciencia y el arte. Él se destacaba en diferentes campos, como la pintura, la escultura, la astronomía e incluso la anatomía. También fue inventor y sentó las bases de muchos dispositivos que hoy en día son utilizados, como por ejemplo el paracaídas. Da Vinci, aunque su contribución más reconocida es en el arte pictórico, hoy en día se cuentan con varios de sus cuadernos de notas en donde se abarcan temas desde matemáticas hasta el estudio del cuerpo humano. Lo cierto es que Da Vinci supo combinar perfectamente tanto el arte como la filosofía natural, que era previa a la ciencia moderna. Pues como sabemos, no existían las fotografías tan detalladas que hoy tenemos. De modo que si al hacer un estudio sobre algún aspecto natural se quería plasmar, la única manera en que podíamos hacerlo era a mano, por medio de dibujos que representaran lo estudiado. Da Vinci, en este aspecto, era muy bueno. El artista florentino, en sus estudios sobre anatomía, ocupó el arte como una herramienta para plasmar la ciencia detrás de lo que era el cuerpo humano. De hecho, en sus inicios se auxilió de disecciones animales y de la observación superficial del cuerpo humano. Pero conforme fue ganando fama, se le permitió ver las disecciones humanas, con lo que pudo representar a lujo de detalle lo estudiado.
Fue el primero en describir de manera exacta una cirrosis hepática en la historia de la medicina. Su habilidad como dibujante le dio a sus escritos un grado de detalle impresionante, ayudando a entender la anatomía humana, lo que lo posicionó como uno de los más destacados anatomistas de la historia, como bien podemos apreciar en estos dibujos tan detallados. Esta es la representación, bueno, a su izquierda es la representación de un feto y a su derecha tenemos a mano dibujado un esqueleto. Simplemente muy impresionante. Leonardo da Vinci es sin duda un excelente ejemplo de que la ciencia y el arte trabajan bien juntas, que éstas se complementan y que ninguna forma de conocimiento es impermeable a otra. Otro gran ejemplo de esta unión es Ernest Haeckel, biólogo, filósofo, naturalista y artista alemán. Se centró en el estudio de la flora y la fauna, tanto terrestre como de los océanos profundos, realizando numerosas expediciones científicas por todo el mundo para el estudio de las diferentes especies. Fue decidido partidario de las ideas de Darwin y contribuyó a difundir la teoría darwinista de la evolución, con lo que se ganó cierto descontento por parte de la sociedad. Ayudó a difundir la información sobre organismos nunca antes vistos. También inventó la palabra ecología y además es caracterizado por ilustrar a mano sus escritos. Haeckel se destacó precisamente por estas ilustraciones sobre las increíbles complejidades en las formas naturales presentes en todo el planeta. Se dedicó al estudio de la flora y de la fauna, pero no solo la estudió, realizó cientos de dibujos en acuarela y bocetos de sus hallazgos que plasmó en diferentes publicaciones, algunas monografías también. En general, se centró en la representación de los protozoos radiolarios. Estos son organismos microscópicos unicelulares que se caracterizan por unos intrincados esqueletos minerales, como los que están viendo en pantalla. Fueron sus formas variadas lo que este científico ilustró con gran destreza en sus escritos. Ernest Haeckel se caracterizó por su rigor científico y la manera tan excepcional en que plasmaba la majestuosidad de las formas de la naturaleza, como pueden verse en las litografías de una de sus obras bajo el título Formas artísticas en la naturaleza. El arte de este científico brindó a la humanidad algunas de las páginas más bellas de la biología. Nuevamente, el arte al servicio de la ciencia. Hoy en día, muchos libros de ciencia están llenos de fotografías detalladas, imágenes impresionantes que revelan los componentes, ya sea de la vida vegetal, animal o prácticamente de cualquier aspecto. Pero previo a la invención de la fotografía, la documentación de las fascinantes formas de la naturaleza dependía de los investigadores o ilustradores que se encargaran del estudio. Pero, sin embargo, la pintura no es el único arte que se puede llevar bien con la ciencia, como bien lo demostró Brian May, a quien muchos lo conocerán como uno de los integrantes de la famosa banda Queen. Él es activista, artista y científico, y no solo tocó en una de las bandas más famosas de la historia, sino que también posee un doctorado en astrofísica. Músico virtuoso que escribió numerosos triunfos para Queen, cuya banda permaneció constantemente en la lista de los éxitos de Reino Unido. Brian May estudió una licenciatura en física en el Imperial College London, y aunque en un inicio de la fama lo hizo tener que abandonar sus estudios de doctorado, aunque tiempo después regresó a concluirlos, durante ese periodo siguió siendo coautor de muchos trabajos. Incluso es colaborador de la NASA. Forma parte del equipo encargado de la sonda New Horizons. De hecho, dedicó un sencillo a esta sonda, que es un himno al esfuerzo humano, ya que rinde un homenaje a la curiosidad que nos lleva a querer conocer cada vez más sobre el universo. El videoclip comienza con el lanzamiento de la nave y continúa con imágenes que marcan el recorrido, desde sus inicios hasta su último día en 2019, con lo que combina su vertiente artística con su pasión científica. Además,
su gran intelecto lo ha llevado a admirar y respetar a la naturaleza, por lo que es un gran defensor de los animales, promoviendo el cuidado animal, así como viendo en pro de leyes que lo hagan. Sin duda, otra inteligencia polifacética que nos demuestra que se puede ser estrella de rock y un gran científico, el sueño de muchos. Y bueno, de esto hay muchos ejemplos más, como nos muestra el doctor José Franco, quien es graduado en física por parte de la UNAM, además de poseer una maestría y doctorado en la misma área. Trabaja como investigador para el Instituto de Astronomía de la UNAM y además tiene una banda llamada Carbono 14 de rock and roll, la cual suele ambientar algunos eventos de divulgación científica. También podemos ver cómo la ciencia ha inspirado al arte, con artistas como por ejemplo Paulina Maciel, que es una ilustradora que se especializa en plasmar las formas de la naturaleza con acuarelas, tomando dos perspectivas. Una es el arte libre, donde le da libre pie a su imaginación, y también el enfocado a la ilustración científica, en donde hace hincapié en los detalles de cada modelo. Otra gran artista es Katie Daisy, quien es ilustradora por profesión, graduada de la Facultad de Arte y Diseño de Minneapolis. Katie basa sus ilustraciones en la naturaleza, haciendo obras que van desde una hermosa flor hasta temáticas más científicas como la astronomía. Pero esto no es en un único sentido. La ciencia también ha ayudado a desarrollar al arte. Desde una perspectiva más técnica y enfocándonos un poco en el área de la pintura, podemos hablar un poco de la evolución de la misma. La pintura inicia como técnica de expresión humana hace aproximadamente 32.000 años, con las primeras pinturas rupestres en las paredes de las cavernas que habitaba el hombre primitivo. Se empleaba en ese entonces para ello sangre, entre otras sustancias, que en lo sucesivo van a ser reemplazadas por aceites y pigmentos, los cuales requerían de técnicas nuevas para crearlos. Por ejemplo, se habían preguntado de qué está hecha la acuarela. Bueno, la acuarela está hecha, entre otras cosas, por goma arábiga, la cual es un material que se extrae de los árboles de Asia africanos, agua y algunos pigmentos, ya sean orgánicos o inorgánicos, que gracias a la ciencia sabemos cómo emplear. Aunque esto no siempre fue así, también tiene sus dos caras. Como por ejemplo, cuando en 1775 el químico Carl Wilhelm sintetizó un pigmento más duradero que los que eran utilizados normalmente, el cual se obtenía calentando una disolución de carbonato de sodio con la que poco a poco se disolvía óxido de arsénico. Se añadía sulfato de cobre, se recogía el precipitado y se calentaba. Este era el verde Chile, famoso y usado en vestidos, paredes, pinturas, pero tenía un pequeño detalle. Tenía arsénico, ya saben, una nimiedad, el cual es muy tóxico para el ser humano. De hecho, no era necesario que se pusieran a lamer las paletas de pintura para intoxicarse, pues muchas de esas partículas se combinaban en el ambiente sin que las personas se dieran cuenta y pues estaban respirándolo constantemente. Y dado que fue moda, podían ver arsénico por todos lados. Sin embargo, hoy en día la ciencia ha avanzado para que muchos de los materiales que se usan en arte no sean tan dañinos para el humano. Bueno, claro, esto depende del material, pero un buen ejemplo de esto es que hay pinturas para niños que no son tóxicas, por si estos llegasen a comerlas. Y en cuanto a pinturas, ha habido un gran desarrollo. Tenemos pinturas acrílicas, acuarela, óleo, gouache, pastel, entre otras. Así, el desarrollo científico ha permitido obtener diversos materiales para la expresión de arte en sus diversas formas. Y esto también se ha visto en otro tipo de artes, como la escultura o el tallado, donde la ciencia ha manipulado diversos componentes en función de las necesidades del artista, haciéndola de secado rápido, con más absorción, con menos absorción. Y ejemplos de estos son los tipos de arcilla que se ocupan en este tipo de arte. Arcillas para cerámica, de alfarero para moldear, de grés con plasticidad y mínima absorción, o arcillas de bola con más materia orgánica.
ciencia y arte trabajando de la mano. Bueno, y si ahora volvemos a nuestro ejemplo inicial, con la serie Cosmos, su primera edición titulada Un viaje personal, también podemos ver esta conjunción de arte y ciencia, pues mucha de la indumentaria que se utilizó para ambientar el programa eran auténticas obras de arte, pintadas a mano. Había maquetas, representaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se pintan hojas de acetato y se señalan algunas de las maquetas del equipo de John Lomberg, quien era el principal colaborador artístico de Carl Sagan. En esta otra imagen podemos ver a los artistas en la sala de arte de Cosmos, donde, bueno, era la habitación donde se empleaban diversas técnicas para un fin: transmitir conocimiento por medio del arte. Como vemos, contrario al concepto estereotipado que muchos tienen sobre que los intelectuales son demasiado serios para crear arte o que los artistas muy liberales para leer física, estas disciplinas hacen muy buen conjunto. Y aunque lo que hoy en día se estila más es dedicarse a una sola cosa, se están presentando diversas manifestaciones de arte y ciencia que comparten la belleza de ambos mundos. En 2002, un grupo de científicos y artistas, miembro del Centro de Ingeniería de Biopelículas y de la Escuela de Arte de Universidad Estatal de Montana, crearon el proyecto Biolipse, donde, aprovechando la capacidad que tenían algunos organismos de producir luz, o lo que se conoce como bioluminiscencia, formaron estas pinturas vivas, deleitándonos con una explosión de color y conocimiento. La microbiología se ha posicionado en un lugar especial dentro del mundo del arte, pues debido a sus diversas técnicas, esta se ha usado para crear hermosas obras de arte, utilizando medios de cultivos como lienzo y a bacterias como pinturas. Año con año, la Sociedad Americana de Microbiología organiza concursos de arte en agar, y estos que están viendo en pantalla son algunos de los resultados. Podemos ver un Van Gogh, podemos ver un pez, incluso una representación de un ambiente marino. Todo esto fue hecho con bacterias. De hecho, esta temática de los microorganismos se ha hecho muy popular al punto de existir un museo en Ámsterdam, por si quieren ir, dedicado a los microbios. Este abrió sus puertas en 2014 y por medio de lo artístico que son estos microbios, trata de desentrañar lo relacionado a todos estos pequeños organismos desde una perspectiva más científica. Y bueno, estos grandes proyectos de arte y ciencia no se podía quedar atrás la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, adentrándose en un proyecto musical bajo el nombre Symmetry, el cual tiene como escenario la instalación de física de partículas experimental más grande del mundo, ya que fue filmado dentro del mismo CERN, donde se revela la fascinación del hombre por lo desconocido mediante el arte sonoro. Si tienen la oportunidad, se les recomiendo que la vean. Muchas veces el arte se ha tomado como inspiración a la ciencia para manifestarse, como podemos ver en algunas de las portadas de los álbumes musicales más famosos, donde bandas como Joy Division, quienes ilustraron a su álbum No Pleasures con la icónica imagen del primer pulsar detectado en la historia por la astrónoma Jocelyn Bell. La banda tomó este diagrama de las emisiones de radio emitidas por un pulsar como su portada, la cual hoy en día muchos fanáticos portan con gusto, sabiendo o no que es resultado de la combinación de la ciencia y el arte. Otro ejemplo que todos conocemos muy bien es la portada del álbum de la banda Pink Floyd, para la cual Newton tuvo que trabajar mucho. La portada de Dark Side of the Moon, lanzada en 1973, se convirtió en un icono visual de la banda, donde se muestra un haz de luz incidiendo en un prisma, el cual resulta en la dispersión de la misma en forma de arcoíris. Este fenómeno es conocido como dispersión de la luz y se debe a que distintas longitudes de onda se refractan con ángulos distintos al entrar en contacto con la superficie, con el medio con el que estén interactuando. En este caso, fue este fenómeno físico la inspiración para la portada. The Strokes
se sumó a la idea y tras haber sacado su álbum Is This It con otra fotografía, la banda se topó con la imagen de una toma microscópica de una colisión de partículas, la cual los cautivó por completo. Y fue elegida como portada del disco para Estados Unidos, porque para el resto del mundo ya había salido con otra portada. Era la imagen obtenida de una cámara de burbujas. Las cámaras de burbujas tienen un mecanismo que se basa en la relación del punto de ebullición con la alta presión. Cuando la presión sobre el líquido se reduce repentinamente, el líquido se sobrecalienta y las partículas pasan a través del líquido, dejando una especie de rastro de burbujas que se puede seguir y es lo que siguen los científicos. Este proceso es lo que adorna el primer disco de la banda. Y bueno, si de buenas bandas estamos hablando, Muse no se podía quedar atrás con esta temática. En su álbum titulado The Second Law, inspirado en la segunda ley de la termodinámica, la cual nos habla de que no es posible que el calor fluya desde un cuerpo frío hacia un cuerpo más caliente, sin necesidad de producir un trabajo. El grupo utilizó como base esta ley para su título. Muse además usó una imagen del proyecto Conectoma Humano, cuyo objetivo era construir un mapeo de red que arrojara datos sobre la conectividad anatómica y funcional dentro del cerebro humano. La preciosa imagen y portada del disco trata sobre las vías del cerebro humano que hizo este proyecto. Es evidente que existen muchas maneras en que pueden compaginar estas dos disciplinas. Las infografías. Estas son representaciones visuales de información que buscan transmitir un mensaje. Como se sabe, una imagen vale más que 1000 palabras y las infografías dan apoyo a ello empleando arte digital o a veces técnicas mixtas, combinando dibujos a manos con otros recursos para transmitir algún conocimiento, donde cualquier mensaje puede ser transmitido por medio de su uso. Y la ciencia se ha valido de esa versatilidad para poder transmitir el conocimiento al público en general. Y bueno, hablando un poco desde mi experiencia, el arte me ha permitido combinar mi científicos, principalmente de índole astronómico, así por medio de una imagen poder transmitir un poco de ciencia. Por ejemplo, esta que están viendo en pantalla es mi representación artística de lo que es un mapa topográfico de la Luna, donde se pueden ver algunos cráteres. Esta, por ejemplo, es la representación de un amanecer en Marte contrastante con un amanecer en la Tierra. Estas imágenes generalmente son compartidas por la NASA o por algunas redes sociales, pero se olvidan muy fácilmente y trato de mantener un poco más vivo eso, representándolas por medio de mi arte. Esta es otra imagen. Este es el que les mencionaba anteriormente, el astrónomo maya del Códice Madrid, y pues mi representación a un lado. Y este es un marcador del juego de pelota, que, bueno, el que yo hice está hecho en yeso y solamente pinté con acrílicos, técnica de acrílicos, sobre él. Y bueno, a su derecha tienen la imagen real. Bueno, artistas y científicos han colaborado en muchos proyectos porque se necesitan. Podemos ver el desarrollo en cuanto a ilustración científico, donde ilustradores se enfocan en darle una imagen a los diversos trabajos científicos. Hoy en día existen científicos artistas y artistas amantes de la ciencia, y podemos ver plasmado todo eso en sus trabajos. Quitemos esos tabús que tenemos sobre que ambos caminos son muy diferentes y aventurémonos en probar algo que tal vez está fuera de nuestra profesión o de lo que estudiamos o estamos estudiando. Pero recordemos que como personas tenemos la capacidad de incursionar en diferentes áreas del conocimiento y obtener grandes beneficios. Después de todo, ¿qué sería del mundo si no pudiéramos explicar su porqué? ¿O qué sería de la ciencia si no hubiera objeto alguno de admiración para su estudio? Todo lo es arte, y la ciencia solo trata de explicar ese arte natural al que llamamos universo. Después de todo, como bien lo dijo Albert Einstein, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y todos aquí somos muy inteligentes.
Gracias. Anairam, muchísimas gracias por tu presentación. Nos dejaste a todos con la boca abierta. Me encantó el sentido que le diste y sobre todo que mostraste la íntima relación que tiene la ciencia y el arte. Diferente a lo que se piensa comúnmente, que son polos opuestos, tú nos enseñaste a la perfección la relación que tienen. Muchísimas gracias, Anairam. Oh, gracias a ustedes por invitarme. Encantada de estar aquí platicando sobre esto. Perfecto, pues muchas gracias de nuevo. Divulgadores, si tienen alguna pregunta, vamos a dar unos minutitos para que vayan comentando y que aprovechemos la presencia de Anairam para que conteste estas dudas, ¿vale? Vamos a dar unos cuantos minutos. Y pues bueno, Anairam, no sé si quieras mientras dejar tus redes sociales para que la gente vaya y te siga, etcétera. Me parece que está tu micrófono apagado. Sí, perdón. Sí, en Instagram, que es como mi principal fuente de difusión, estoy como Anairam Asnarepse. En Facebook también, pero en Instagram es donde generalmente semana con semana subo contenido al respecto a arte sobre algún tema científico, o a veces les aviso sobre algún tema de la NASA que esté hablando. También suelo hacer mini videos al respecto. Perfecto, Anairam. Pues vayan a seguirla, estoy seguro que va a mostrar contenido bastante interesante. Y pues bueno, también aprovecho para mencionar nuestras redes sociales, la página de Facebook, Cygnus Science, síganos también en Instagram, también tenemos por ahí un Twitter y próximamente un canal de YouTube para más contenido científico. Y pues bueno, Anairam, en el chat solo encontramos pues halagos por tu presentación, la verdad es que a mí en lo personal me gustó mucho y estoy seguro que a todas las personas en su casa también les gustó bastante. Sí, espero que sí, o por lo menos les haya aportado un poquito a su brebaje cultural. Claro que sí, Anairam. Pues bueno, sin más, al no haber comentarios en el chat, al parecer todo quedó muy claro. La verdad es que sí, lo desmenuzaste muy bien. Pues damos por finalizada esta charla, Anairam. Muchísimas gracias por honrarnos con tu presencia. Sabes que tienes las puertas de Cygnus Science abiertas para en un futuro seguir colaborando. Y pues bueno, divulgadores, sigan cuidándose, quédense en casa y sigan transmitiendo la ciencia. Muchas gracias, Anairam. Gracias, hasta luego.